Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Jueces capítulo 16, Sansón en Gaza. Este capítulo sigue desarrollando la historia de un héroe que menospreció el don que Dios le había dado por seguir sus propias inclinaciones. Sansón fue apartado desde niño para una obra especial, pero a medida que fue creciendo se mostraron cualidades importantes en él, como su gran fuerza, pero de un corazón débil. Uno esperaría que la lección de Lehi hubiese sido suficiente, pero no fue así. Sigue ahora aventurándose en el terreno del enemigo. Una cosa es ser tentado por el diablo, acosado por él, pero otra muy diferente es adentrarnos en el terreno del enemigo. Estudiemos este capítulo y tomemos las lecciones que nos ayuden a crecer. La primera sección son los versículos 1 al 3. Sansón va a Gaza. Leamos. Fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta y se llegó a ella. Cuando les dijeron a los de Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche, diciéndose, cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Gaza era una de las ciudades más importantes de los filisteos, un centro de comercio importante. Sansón fue a Gaza sin ocultar su identidad, se aventuró en el terreno del enemigo. Una decisión equivocada lleva a otra si no ponemos los correctivos necesarios en nuestra vida. El siguiente comentario dice, pero un mal paso prepara el camino para otro. Sansón había violado el mandamiento de Dios tomando esposa de entre los filisteos y otra vez se aventuró a relacionarse con los que ahora eran sus enemigos mortales para satisfacer su pasión ilícita. Patriarcas y Profetas, página 608. Esta era su gran debilidad, las mujeres filisteas. El pecado se disfraza de diversas maneras para hacer tropezar a quienes Dios ha encomendado una tarea especial. Por eso debemos estar alertas y dominar nuestras pasiones y no que ellas nos dominen a nosotros. Cuando los filisteos se dieron cuenta de esto, hicieron todos los planes para atrapar a Sansón en la madrugada. Pero él se despertó a medianoche y trató de mirar lo que había hecho, reconoce que había pecado. Y bueno, recuerden que el enemigo actúa de esa manera. Primero te tienta, te seduce y después te acusa. Elena de Guay explica lo que pasó. A la medianoche Sansón despertó. La voz acusadora de la conciencia le llenaba de remordimiento, mientras recordaba que había quebrantado su voto de nazareo. Pero no obstante su pecado, la misericordia de Dios no le había abandonado. Su fuerza prodigiosa le sirvió una vez más para libertarse. Libro Patriarcas y Profetas, página 608. Sansón reconoce su pecado, pero dice que Dios no lo abandonó. Le dio una oportunidad más para que entendiera el peligro en que estaba. La fuerza descomunal que la acompañaba era un don que Dios le había dado para una obra especial. Ahora tiene esa fuerza para sorprender a los filisteos. No sabemos los detalles, si él sometió a los soldados, si Dios lo ocultó a su vista. Lo cierto es que la ciudad estaba cerrada y los muros eran altos, no podía pasar sobre los muros. Así que decide arrancar la puerta con su viga y llevarla a un monte en la carretera que lleva a Hebrón. Y de esta manera Dios le libró. La historia de Sansón es una lección sobre decisiones que debemos tomar. Al comparar Sansón con José, Elena de Guay hace una apelación interesante. Ella dice,
En su peligro, Sansón dispuso de la misma fuente de fortaleza que tuvo José. Pudo elegir a voluntad lo correcto o lo erróneo, pero en vez de aferrarse de la fortaleza de Dios, permitió que las indómitas pasiones de su naturaleza ejercieran un dominio pleno. Las facultades de razonamiento se pervirtieron, se corrompió su moral. Dios había llamado a Sansón a un cargo de gran responsabilidad, honra y utilidad, pero primero debía aprender a gobernar mediante el aprendizaje previo de la obediencia a las leyes de Dios. José era un ser moral libre, el bien y el mal estaban delante de él. Podía elegir el sendero de la pureza, la santidad y la honra, o la senda de la inmoralidad y la degradación. Eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, ante tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a la pasión. Encontró que la senda en que había entrado terminaba en vergüenza, desastre y muerte. ¡Qué contraste con la historia de José! Esto está en Sign of the Times del 13 de octubre del año 1881. Así que se trata de tomar decisiones correctas, y para ello es necesario estar conectados con la fuente misma de la sabiduría, que es nuestro Dios. La segunda sección de este capítulo son los versículos 4 al 22, la historia reconocida entre Sansón y Dalila. Vamos a estudiarla por partes. Volvamos nuestros ojos al versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. La arriesgada escapada de Gaza debió ser una lección importante para Sansón, con el objeto de dominar sus pasiones y el cuidado que debía tener de involucrarse en el terreno del enemigo. Uno esperaría que la lección fuese aprendida, pero no fue así. Al poco tiempo, en una población cercana llamada el Valle de Sorek, conocido por sus viñedos, algo que atraía a Sansón, ya que había volado sus votos y había consumido bebidas embriagantes. Fue allí y se encaprichó con otra mujer de nombre Dalila, que significa la consumidora. Otro error más que lo llevaría a la ruina. La siguiente reflexión es oportuna en nuestro estudio. Dice: el juez de Israel malgastó en compañía de esta seductora preciosas horas que debían haberse consagrado al bienestar de su pueblo. Pero las pasiones cegadoras que debilitan aún a los más fuertes había obtenido el predominio sobre la razón y la conciencia. Sign of the Times del 13 de octubre de 1881. En vez de estar dispuesto a cumplir su misión y aprovechar las horas para juzgar a Israel y adorarle en su liberación del yugo filisteo, Sansón pensó más en sus pasiones que en cumplir la voluntad de Dios. Los enemigos de Sansón lo vigilaban y conocían sus debilidades, así que idearon un plan para destruir a Sansón. Leamos el versículo 5. Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Los filisteos se dieron cuenta que con Sansón las armas no eran efectivas, así que dedujeron que había algo que le daba fuerza a él, ya sea un talismán, una bebida o cualquier cosa. Querían saberlo, no para matarlo, sino para humillarlo delante de todos. Así que vinieron a Dalila y le ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que ella pudiera descubrir cuál era el secreto de su fuerza. Entonces viene un juego entre Dalila y Sansón, en donde ella quiere saber el secreto de su fuerza y él le miente tomando el asunto como un juego. Leamos los versículos 6 al 15. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella lo ató con ellos. Como ya había situado a hombres al acecho en el aposento, Dalila gritó:
Sansón, los filisteos sobre ti. Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo hay que atarte. Él le respondió: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Otra vez los espías estaban en el aposento, pero él las rompió con sus brazos como un hilo. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has mentido. Descúbreme pues ahora cómo hay que atarte. Él entonces le indicó: entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar junto con la tela, y Dalila se lamentó: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Lo primero que debemos decir es que el enemigo estudia muy bien a sus víctimas y conoce sus tendencias y ataca por donde la persona es más débil. Sansón cedería a los encantos de Dalila. Ya había tenido una experiencia anterior de traición por parte de su primera esposa, pero esta lección en nada le sirvió. Dalila comenzó a seducirlo y entonces le preguntó de dónde radicaba su fuerza. Había algo adicional que nadie sabía. ¿Cuál era el truco? ¿Cuál era su fuente de fuerza? Dalila había vendido esta información a sus enemigos. Sansón no se percató y comienza un jueguito con ella de mentiras y pelea y reconciliación. Elena de Guay comenta: 3 veces tuvo Sansón la más clara manifestación de que los filisteos se habían aliado con su hechicera para destruirle, pero cuando ella fracasaba en su propósito, hacía de ello un asunto de broma y él ciegamente desterraba todo temor. Libro Patriarcas y Profetas, página 609. Sansón había bajado la guardia, perdiendo el tiempo y no cumpliendo la tarea asignada. Son muchas las lecciones que podemos extraer de esta experiencia, pero quiero compartir con ustedes un consejo para los jóvenes que han crecido y van a la universidad y se encuentran con grandes tentaciones. Allí es donde se mide el verdadero carácter del Hijo de Dios. Elena de Guay comenta: la historia de Sansón contiene una lección para quienes aún no han formado el carácter, que todavía no han entrado en el escenario de la vida activa. Los jóvenes que entran en nuestros colegios y universidades encontrarán allí toda suerte de mentalidades. Si desean diversiones e insensateces, si procuran eludir lo bueno y unirse con el mal, pueden hacerlo. Delante de ellos están el pecado y la rectitud, y deben elegir por sí mismos. Pero recuerden que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sign of the Time, del 13 de octubre del año 1881. Tengamos mucho cuidado de no aventurarnos en el terreno del enemigo, ya que la guardia queda abajo y el enemigo puede dar el golpe mortal. Veamos el desenlace de esta historia, versículos 16 al 22. Y aconteció que, presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón.
Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él, y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Uno esperaría que Sansón, ante todas las evidencias dadas de que Dalila lo estaba traicionando, que él simplemente tomara la decisión de alejarse rápidamente. Pero su debilidad de dar a la complacencia sexual el primer lugar en su pensamiento echó a perder el plan divino para su vida y finalmente lo llevó a un fin ignominioso. Así que le reveló su secreto. Era un nazareno y debía tener una conducta diferente, pero no lo había hecho. Pero su cabello nunca había sido cortado porque era símbolo de su voto. Así que Dalila, al reconocer el secreto, inmediatamente se lo comunicó a los filisteos. Le cortaron el cabello mientras dormía y cuando lo despertaron ya no tenía la fuerza que le acompañaba y le tomaron fácilmente. Le quitaron los ojos y lo llevaron como botín de guerra. Lo más triste es la frase: pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Bastante paciencia Dios había demostrado a ese juez que vez tras vez había hecho todo lo contrario. Pero Sansón eligió alejarse cada vez más de su propósito y se alejó tanto que ya Dios no estaba con él. Elena de White nos ayuda a entender lo que pasó. Cuán grande era el cambio para él, que había sido juez y campeón de Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles. Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él, pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y le abandonó. No había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que era una señal de su lealtad a Dios, y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaba. Libro Patriarcas y Profetas, página 610. Ahora débil, ciego, para no ver más las seductoras filisteas, siendo ahora objeto o juguete de los filisteos, Sansón aprendió las lecciones que no había querido aprender antes. Allá en su soledad, se arrepiente de haber usado inapropiadamente el don que Dios le había concedido. Dios le perdona y entonces comienza a crecerle el cabello y el Señor comienza a devolverle la fuerza poco a poco, y los filisteos no pensaron que pasaría nada. Pensaron que este era el fin de Sansón. Entonces llegamos a la parte final de la historia de este héroe que entendió cuál era su misión en el final de sus días. Leamos los versículos 23 al 31. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y decían: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de entre nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de juguete. Luego lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y gritó Sansón: «¡Muera yo con los filisteos!». Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. La historia entonces da un giro interesante, porque se convierte en una confrontación entre Dagón, el dios de los filisteos, y Jehová, el Dios eterno. Los filisteos daban honra a su Dios porque consideraban que él fue el que hizo posible vencer al campeón de los israelitas y por lo tanto su Dios era superior que el Dios de Israel. El lugar estaba lleno de personas y estaban los 5 principales de cada una de las regiones filisteas. Mandaron a traer a Sansón para que su presencia indefensa, ciego, les diera motivos para burlarse de él. Sansón pidió ser llevado a los pilares fundamentales del edificio. Y entonces es la segunda vez que en la narración de toda la historia de Sansón se dice que Sansón clamó al Señor. Quizás no fueron las únicas veces que él oró, pero demuestra que no era habitual en él la oración. Eso le había evitado muchos problemas. Al orar, usa 3 nombres diferentes para dirigirse a Dios: Adonai, Yahvé y Elohim. Clama al Señor pidiendo que le diera la fuerza para hacer la obra que se le debía y se le había encomendado. Y ese momento Dios le perdona y Dios le restaura y tiene su fuerza. Y entonces dice Sansón: «Muera yo con los filisteos». Y en ese momento arrancó las columnas desde sus cimientos y el edificio se desplomó, matando más filisteos que en toda su vida. Los familiares de Sansón vinieron y tomaron su cuerpo y lo enterraron en su tierra. La vida de Sansón deja muchas lecciones para todos nosotros. Elena de White comenta: Dios tenía el propósito de que Sansón realizara una gran obra para Israel, pero eso se había tomado el máximo cuidado desde el mismo comienzo de su vida, a fin de rodearlo con las condiciones más favorables para la fuerza física, el vigor intelectual y la pureza moral. Si no se hubiese arriesgado entre los impíos y los licenciosos en años posteriores, no se habría rendido tan vilmente a la tentación. Sign of the Times, 13 de octubre del año 1881. La vida de Sansón podría haber sido diferente, su final hubiese sido algo especial, pero lamentablemente él menospreció el don que Dios le había concedido y se aventuró en el terreno del enemigo y cayó en sus debilidades. Sansón nos enseña lo necio que somos los hombres y lo amoroso, paciente y dispuesto que está Dios en ayudarnos. Pero hay una lección más que no podemos pasar al alto. A quienes Dios les ha concedido una tarea especial para Él, deben aprender a refugiarse en el Todopoderoso, porque el enemigo atacará con toda su furia. Terminemos esta reflexión con el siguiente comentario. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición y ella será dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Libro Patriarcas y Profetas, página 613. Amigo y hermano, ¿estás siendo objeto de los fieros ataques del enemigo? No pelees solo, no luches solo. ¿Has caído y has cometido errores? No te desesperes, no te alejes.
No te dejes hundir en la desesperación, porque hay un Dios todopoderoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que está a tu lado listo para defenderte y ayudarte. Ven a Él, búscalo de corazón y Él te dará la victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y que puedas experimentar cada día su amor y bendición. Es mi oración por ti.